ustedes el obispo Alejandro Guevara, una vez más iniciando este día con un devocional y con una oración y una reflexión para cada uno de nosotros. Siempre decimos que la idea es iniciar el día permitiéndole a Dios que escriba en nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta. Él tiene un plan para nosotros, Él conoce lo que va a suceder, lo que no va a suceder, lo que vamos a pensar. Y de acuerdo a eso quiere dejarnos un pensamiento que nos ayude en cada momento del día, pensar en lo que Dios nos dijo en el devocional. Es importante porque parece que a veces lo olvidamos. Estamos en el devocional y lo dejamos allí y continuamos como si Él no estuviera junto con nosotros compartiendo nuestra vida. Saludo a Sandra, no, a Sanabria. Bueno, qué pena. Desde aquí no puedo leer bien la pantalla, pero cordial saludo a todos los que están llegando a esta emisión en vivo a través de Instagram y a quienes están conmigo en esta emisión en directo a través de YouTube. También a quienes están en la plataforma de Meet compartiendo conmigo este devocional videollamada. Hoy vamos a tener un tema que continúa con el hilo de meditaciones que traemos. Vamos a continuar hablando del fruto del espíritu como un solo bloque, no los frutos, sino el fruto del espíritu. Y siguiendo la recomendación del apóstol Pablo, cuando nos recuerda que podemos tener muchos dones, podemos tener el don de hacer milagros, el don de predicación, el don del gobierno o de presidir, bueno, cualquier cantidad de dones, pero si no tengo amor, nada soy. Así que vamos a centrarnos entonces en el amor como uno de los frutos, como una de las manifestaciones del fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayer decíamos algo que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, diciéndoles que el fruto del amor es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, longanimidad. Estas cosas son producto del amor. Es imposible nosotros tener este fruto del Espíritu Santo en nosotros si no amamos. Definitivamente la única forma de relacionar con el Espíritu Santo es a través del amor. Y hoy vamos a contemplar un poco más de cerca esta, esta iniciativa, esta inquietud, porque siempre nos están preguntando en la consejería pastoral, ¿cómo hago para amar? El amor es algo que yo debo aprender. Yo estoy leyendo la Biblia para aprender a amar. ¿Qué hago para poder amar? O sea, ¿cómo amamos? ¿Cómo desarrollamos ese amor por el prójimo, ese amor a Dios? Pero antes les invito a iniciar este devocional diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no permitas que caigamos en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Bueno, el título de nuestro devocional de hoy es El amor que no se aprende. Un poco raro, ¿no? El amor que no se aprende cuando todos queremos aprender a amar o queremos saber cómo hacemos para amar. ¿De qué se trata esto del amor? Que inclusive Dios lo establece como un mandamiento, ¿no? Como un mandato, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. No es una elección, tenemos que aprender a amar.
pero ¿cómo lo hacemos? O sea, el amor a veces nosotros lo identificamos con un sentimiento, con una pasión del corazón, con el enamoramiento, con otro tipo de conceptos. Y hoy vamos a desglosar un poco más esto y vamos a aprender desde una perspectiva mucho más práctica acerca de esto del amor. Bueno, imaginémonos entonces que entramos a una librería y encontramos allí un libro con el título Cómo amar en 30 días, el método definitivo. Bueno, estamos frente a este libro que nos está diciendo a nosotros cómo amar y nos está hablando de un método. Y de pronto este libro tiene capítulos enteros que nos habla de la escucha activa, nos habla del lenguaje del amor, nos habla de gestos románticos, ejercicios de empatía, todas estas cosas que podemos nosotros considerar que son ayudas o son guías para aprender a amar. Pagamos por el libro, lo leemos, tomamos nota, somos muy juiciosos aprendiendo la lección o el método que el libro nos enseña, pero oh sorpresa, al mes siguiente nuestro matrimonio sigue roto, al mes siguiente continuamos con las mismas dificultades de relación con nuestros hijos, con nuestros familiares, es decir, nada cambió. El método se quedó en el intelecto y es precisamente de eso de lo que queremos hablar. Muchas personas llevan en la vida cristiana muchos años y han leído la Biblia como un método, como algo, como un, ¿cómo les explico? Sí, como un método. ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? Entonces yo tengo que esforzarme para lograr eso. Es como un impositivo moral, una frase que he usado mucho en estos últimos devocionales. Bueno, vamos a acercarnos a este tema a partir de una lectura bíblica. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de la primera carta, entre los versículos 20 y 21? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el mandamiento del que estábamos hablando hace un momento y que es una orden, es un mandato de Dios. Bueno, vamos a centrar una tesis en este devocional. Vamos a llegar a esta conclusión. El amor de Dios no es una emoción privada que podamos cultivar en soledad, sino que es una realidad visible que se verifica en cómo tratamos al hermano que tenemos al frente. Y este amor no se aprende por método humano, se recibe por gracia y se practica por obediencia. Ahí está la diferencia con lo que planteábamos al iniciar este devocional. No es un libro, no es un método de la inteligencia humana que nos guía razonablemente o a través de la deducción lógica en ciertos pasos a cómo llegar nosotros a desarrollar amor por alguien. No es algo que se aprende con una metodología humana. Se recibe por gracia. El amor es un don y se practica por obediencia. Bueno, vamos a acercarnos a esto a través de 4 consideraciones rápidamente, que espero que podamos tenerlas en cuenta cada vez que meditemos acerca de esto del amor. Juan nos presenta una paradoja. Él no está diciendo que es imposible amar a Dios porque no lo vemos. Eso no es lo que está diciendo Juan. Juan, por el contrario, nos está diciendo algo mucho más profundo. Si tu amor no funciona con lo que es visible a tus ojos, es falso, entonces con lo invisible. Esa es la tesis del apóstol Juan. Si no podemos amar a quien vemos, no vamos a poder amar a quien no podemos ver. El verbo que usa Juan en la traducción desde el griego es el verbo aborrecer. Y no necesariamente significa este verbo aborrecer que hay un odio activo o permanente en el corazón humano. Muchas veces aborrecer
tiene un significado como amar menos o como indiferencia o priorizar nuestra propia conveniencia y comodidad sobre la necesidad del otro. Juan nos confronta y nos dice que podemos tener devoción apasionada en los cultos, en los servicios religiosos, podemos tener lágrimas de alabanza, podemos tener mucho conocimiento teológico, pero si cerramos la puerta al hermano que está tocando, si ignoramos la necesidad que vemos en alguien cada semana, nuestro amor es una proyección, no es una realidad. Nuestro amor no es algo más que una manifestación de nuestro propio narcisismo. Nos amamos a nosotros, cultivando esa idea de seres amorosos, pero realmente no hay un cambio profundo en nosotros. Es como si alguien dijera que ama la música, pero no soporta el sonido de ningún instrumento. ¿De verdad esta persona está amando la música o simplemente ama la idea de ser un músico? Hay personas que aman la idea de ser hijos de Dios. Hay personas que aman la idea de ser cristianos, pero no aman a Dios. No tienen esa relación con Dios. No conocen el amor. Conocen la forma, conocen la tesis, conocen la estructura, pero no tienen una relación con Dios. No te preguntes hoy, ¿siento amor por Dios? Bueno, yo creo que si nosotros nos preguntamos si tenemos amor por Dios, todos diríamos que sí. La idea es preguntarnos cómo traté esta semana al cajero del supermercado, al compañero de trabajo que es difícil, al familiar que me decepcionó, a aquel que defraudó mi confianza. ¿Cómo lo traté? En segundo lugar, entonces, establezcamos lo que es posible hacer para la inteligencia humana y lo que no es posible hacer. Empecemos diciendo que a través de la inteligencia nosotros podemos entender el concepto del amor. Podemos identificar técnicas de comunicación afectiva, como lo planteábamos al inicio, ¿no? Cuando encontráramos en una librería un libro que nos hable de un método efectivo para aprender a amar. Imitar comportamientos amables también es posible para la inteligencia humana. Yo puedo distinguir entre lo que debo hacer para aparentar o para ser amable y cortés, y también puedo construir sistemas éticos sofisticados. Todo eso lo puedo hacer desde el amor, ¿no? Y creo que desde la inteligencia, discúlpenme, con respecto al amor. Un ejemplo muy claro es la vida de los políticos. Ellos están permanentemente comportándose amablemente y muy complacientes con sus electores, con las personas que interactúan, pero en el fondo lo único que buscan es el poder. Y cuando están ejerciendo el poder, se les olvida de esa amabilidad y esa afabilidad con sus electores. ¿Pueden ellos entender el concepto del amor? Claro que lo entienden, en términos de amabilidad, en términos de empatía, y pueden desarrollar técnicas de comunicación efectiva. Eso se puede hacer a través de la inteligencia. Hay psicólogos que enseñan a escuchar activamente. Hay libros que te pueden enseñar 5 lenguajes del amor, por decir algo. Hay cursos de inteligencia emocional que nos ayudan a gestionar los conflictos. Todo esto tiene cierto valor, pero lo que la inteligencia humana no puede hacer es lo siguiente: regenerar un corazón egoísta. Eso no lo puede hacer la inteligencia humana. Producir amor sacrificial por un enemigo. Llegar a amar al enemigo de tal forma en que yo esté dispuesto a hacer un sacrificio por esa persona, a negarme a mí mismo, hacernos amar al que no nos conviene amar según la razón, hacernos amar a aquella persona que nos defraudó, a aquella persona que nos hizo daño. La inteligencia humana no puede sustituir la fuente del amor que es Dios.
O sea que hay dos caminos, ¿no? Para hablar del amor en nosotros. Uno es el amor conceptual, resumiendo, que nos puede decir un método y todo esto parte de la razón y de la inteligencia humana. El otro es la presencia del espíritu en nosotros, donde la inteligencia humana no tiene cabida, donde la razón no tiene cabida, donde lo único que tiene cabida es la obediencia. Pablo nos dice con claridad en Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios es amor en esencia. El Espíritu de Dios es esa expresión de amor que mi inteligencia, mi razón no puede comprender. No hay un método. Allí no puedo utilizar la inteligencia humana. Allí lo único que puedo utilizar es la inteligencia espiritual. Aquel tipo de inteligencia que comprende el misterio de Dios y que difícilmente la inteligencia humana podría estar de acuerdo o podría aceptar sin una demostración práctica. Aquella inteligencia que nos da testimonio del misterio de Dios en nuestro corazón. Vamos a ponerlo de esta manera. La inteligencia humana puede fabricar escultura de madera, pero la obra del Espíritu Santo en la inteligencia le da vida a lo que parece muerto. La inteligencia puede ayudarnos a operar por el esfuerzo de la voluntad. Nos da razones para operar en ese sentido. Pero el espíritu, la influencia del espíritu en nosotros opera por dependencia y receptividad. Dependemos de Dios. No dependemos de nuestras razones, de nuestros juicios. Dependemos de Dios. Es una dependencia total. Es una dependencia absoluta. La inteligencia humana produce ética y formas de comportamiento que bien nos puede llevar a una práctica legalista de nuestra relación con Dios, de nuestra religión, por decir algo. Pero la inteligencia del espíritu nos hace a nosotros libres, nos hace a nosotros amar lo que es indigno. Es una cosa fuera de toda lógica, es una cosa fuera de todo contexto. Bueno, la inteligencia humana nos dictamina límites definidos, porque la inteligencia humana es limitada. El espíritu tiene recursos ilimitados y esos recursos ilimitados del espíritu tienen un nombre: Cristo Jesús. Y Cristo Jesús habita activamente en nuestro corazón. Cristo Jesús es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia, es parte de nuestro ser. Y es ahí cuando el cristianismo tiene sentido. Antes vivía yo una vida separado de Dios, vivía una vida solo, actuando de acuerdo a mis criterios éticos, morales, de acuerdo a mi razonamiento. Ahora estoy unido a Cristo, estoy fundido a Cristo. Y esa soldadura, esa, esa materia que me une, o ese elemento más bien, perdón, que me une a Dios, no es otra cosa que el amor. Hay personas que tienen una práctica de Dios o tienen una idea de Dios y creen tener una vivencia de Dios a través de los ritos, a través de las prácticas religiosas, pero no están unidos a Dios. Lo único que a mí me puede unir a Dios es el amor. Y yo comprendo el amor cada vez que empiezo a razonar y a meditar una y otra vez, el misterio de Cristo en la cruz. Es algo infinito. Nunca voy a terminar yo de comprender el misterio de la cruz. Nunca voy a terminar de comprender qué es
exactamente lo que Dios quiso transmitirme, la dimensión de lo que Él quiso hacer en mi vida a través del sacrificio de la cruz de Cristo. Hay un ejemplo bíblico para eso que estamos diciendo. Los fariseos se nos presentan a nosotros en los evangelios como maestros de la ley. Ellos conocían cada mandamiento, cada técnica de pureza ritual, eran expertos en liturgia, en términos modernos, ¿no? Cada método de oración, ellos eran expertos en eso. Pero cuando el amor encarnado se apareció frente a ellos, estamos hablando de un hombre necesitado en un sábado. ¿Recuerdan ese momento en que hubo una discusión entre Jesús y ellos por alguien que Jesús sanó en sábado? Cuando ese amor encarnado se presentó frente a ellos en una mujer adúltera, en un leproso impuro, ellos eligieron la letra de la ley por encima del amor. Tenían método, pero no tenían vida. Y aquí es importante que nosotros nos cuestionemos si hemos estado ejerciendo nuestro ministerio como sacerdotes, como pastores evangélicos, como líderes cristianos, de acuerdo al método, o si hay vida en lo que hacemos. Lo único vital, la única forma en que nosotros podemos expresar la vida de Dios en nosotros, como lo decíamos ayer, es mostrando el fruto del Espíritu en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. El fruto, no los frutos. El fruto es uno solo. Decíamos ayer que es imposible, ¿cómo se llama? Apretar o forzar una planta para que dé mangos o naranjas, ¿no? Eso no funciona así. El árbol tiene que estar sujeto, plantado en la tierra, a través de sus raíces, tiene que estar absorbiendo los nutrientes de la tierra y absorbiendo la humedad de la tierra, fortaleciéndose, vitalizándose y en su momento va a dar fruto. Y ese fruto contiene una cantidad de propiedades en vitaminas, en qué sé yo. Y cuando nosotros entonces hablamos de lo que Pablo quiso decirle a la iglesia de los Gálatas, el fruto del amor es esto, esto, esto. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, la naranja es vitamina C, es esto, es qué sé yo, no sé más, sino es la vitamina C, pero estoy seguro que tiene otros componentes que son saludables para nosotros. Estamos nosotros, como decíamos ayer, considerando que tenemos un fruto aislado. Es decir, no, hemos centrado más nuestra atención en los componentes, en las propiedades alimenticias o en las propiedades del fruto. Entonces hemos pensado equivocadamente que es que yo tengo más paciencia que amor. Yo sí le tengo mucha paciencia a esta persona que me ofende, pero me cuesta amarlo. Y son mentiras porque el fruto es uno solo. El fruto va creciendo y se va desarrollando desde que empieza a nacer en el vástago hasta que ya está maduro y apto para ingerirlo. El fruto contiene en sí mismo todos sus nutrientes. El amor, la fe, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, son componentes de un solo fruto. Así que tenemos que revisar si hemos estado nosotros persiguiendo intelectualmente desarrollar desde una perspectiva ética, vuelvo y lo repito, a través de la razón humana, desarrollar conductas que apunten a algunas características del fruto, pero en general el fruto en sí mismo no es una verdad en nuestra vida, porque en la misma proporción que yo tengo bondad, también tengo fe. En la misma proporción en que yo puedo amar, también tengo benignidad y mansedumbre. No hay una cosa superior a otra, como cuando la fruta está verde, todos estos componentes están allí, todavía no está maduro. Y cuando está maduro ya han sufrido una evolución
natural que lleva a que sea un fruto rico, delicioso, apto para nuestra delicia. Creo que esta fue una reflexión de ayer, me detuve ahí un segundo para recalcar esta parte. En tercer lugar, entonces, acerquémonos a esta gran verdad, afirmando que el amor no es un proyecto, es precisamente lo que estamos diciendo, un fruto. No se trata de esforzarnos en amar, eso se llama legalismo y produce dos males fundamentales. El primero es la frustración, porque nunca llegamos a amar como Dios espera que amemos. Nunca vamos a llegar a estar satisfechos con la forma en que amamos, de acuerdo al estándar que Dios nos propone. Y en segundo lugar, nos hace a nosotros personas hipócritas, porque siempre vamos a estar fingiendo que hemos llegado. Siempre vamos a estar fingiendo un amor, adoptando una conducta convencional desde la razón, desde la inteligencia, respecto a ser amables, respecto a ser bondadosos, respecto a amar. Pero tampoco se trata entonces de esperar que Dios lo haga todo. Eso lo hemos determinado como quietismo espiritual, aquella doctrina muy común entre las comunidades evangélicas, donde hermano, no se preocupe, Dios lo va a hacer en su vida. Usted simplemente esté quieto y espere en Dios que Dios le va a transformar. Sí, Dios quiere transformarte y la única manera en que Dios te quiere transformar y te puede transformar es el amor. Dios te da testimonio de su amor en tu corazón. Dios se une a tu vida por amor porque te ama. Así tú tengas pecado, así tú tengas defectos, tal como estás, Él te ama, Él se revela a ti a través del Evangelio, pero te presenta un desafío. Esto soy yo, esto es el amor, esto es lo que tú necesitas, pero igual que la planta tiene que tener sus raíces y esas raíces absorber los nutrientes de la tierra y la humedad para poder dar fruto. Tú tienes que ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tú tienes que echar raíces en Dios. Tú tienes que hacer tu parte. Dios es la vida, Dios es el agua, la tierra. Dios es el lugar donde tú vas a plantar tus raíces para luego dar ese fruto. Tú puedes dar ese fruto, pero tienes que hacer tu parte. No es simplemente esperar a que Dios lo haga. Así que el amor no es una decisión de la inteligencia, ni es un patrón de conducta ética. El amor es una decisión de obediencia. Es negarme a mí mismo, es negar mis conceptos, mis razones, toda esa influencia de la inteligencia en mí. Es simplemente meditar el misterio de Cristo y darle razones a mi espíritu, a mi corazón. Tratar de entender cada día más en profundidad qué fue lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, cuál fue su mensaje, su enseñanza, qué hay detrás de ese accionar de Cristo Jesús, el misterio de la encarnación, el resultado de su accionar en la cruz. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Porque yo soy el objeto del amor de Dios. El amor es un fruto, entonces, no es un proyecto. Así que la conexión con la obra del Espíritu y la búsqueda permanente es nuestra responsabilidad. Todos los días preguntarme dónde estoy echando raíces. Todos los días preguntarme si los frutos de mi vida no me están satisfaciendo en los estándares que Dios me está proponiendo. Si todavía después de tantos años de vida cristiana sigo luchando con esto, con aquello, y sigo anclado a la idea de que me tengo que esforzar por aprender a amar, estoy equivocado. La única manera en que tú puedes llegar a ese estándar y tener paz interior es cuando tú estás obedeciendo, aún sin tomar en cuenta tus razones y tu inteligencia, estás obedeciendo a Dios en una absoluta dependencia a su verdad,
contenida en su palabra. Igual que el árbol, tenemos que tener una conexión y estar buscando permanentemente. En la raíz del árbol se va moviendo entre la tierra, buscando los nutrientes, buscando la fuente de su alimento, buscando la humedad. Así que, como decía un teólogo, un comentarista sobre este tema llamado David Guzik, él decía, si somos nacidos de Él y permanecemos en Él, entonces los recursos del amor están allí. Depende de nosotros que respondamos a su mandamiento con nuestra voluntad. No hay obediencia sin voluntad. Así que por eso, aquellas personas que dicen Dios es injusto, porque en el primero y segundo mandato nos ordena amar. ¿Y cómo voy a yo amar si eso es algo que no está en mí? Aquí estamos respondiendo esa pregunta existencial tan fuerte, ¿no? Que siempre se nos presenta en la práctica pastoral. Estamos respondiendo que el amor, amar es una elección, pero no una elección de la razón, es una elección del espíritu. Es algo motivado por el amor. Solamente cuando descubrimos el misterio de Cristo, ahondamos en el amor de Cristo, en la razón de ser, del culmen de la economía de la salvación. Entonces en nosotros crece el amor. Conocer a Dios es conocer el amor. Nosotros tenemos que tener voluntad y nosotros tenemos que tener orientación al amor. Es una decisión nuestra, es una respuesta al amor de Dios. El método cristiano, entonces, nos dice, hablando ya de esto en particular, que el método que Dios nos propone para aprender a amar, para ser seres amorosos, es ser formados, no es ser informados. Hay muchas personas en la iglesia con demasiada información. Pienso que en este momento en particular, la iglesia está llena de información. 2000 años de reflexión teológica han hecho que en las bibliotecas existan libros y libros y libros y libros y libros y mucho más libros acerca de teología, acerca de Dios. La misma Biblia ha sido leída y releída una y mil veces, pero no es información lo que necesitamos. Aquí lo que necesitamos es formación. Y creo que pastoralmente nosotros debemos de tener muy en cuenta esta aseveración en la pastoral contemporánea, sobre todo en Latinoamérica. Estamos cansados de informadores, estamos cansados de estar informando y diciendo discursos cargados de presión moral o de imposición moral y ética a la iglesia. Les estamos informando lo que debe ser, pero no los estamos formando para hacer lo que Dios espera. Por eso muchas personas me dicen, usted debe hacer un devocional de 10 minutos, 15 minutos máximo, para que la gente lo pueda ver. ¿Yo qué me gano con que la gente lo mire en 15 minutos? Yo en 15 minutos no puedo sino reducir mi discurso a dar una información, pero no puedo tratar de formar el carácter cristiano en las personas, el carácter de Dios en el corazón de los hombres. Y esa es la misión de la iglesia, formar el carácter de Dios en el corazón de los hombres, en nuestro propio corazón. Hay, desde la metodología que propone el Evangelio, desde la práctica, desde la formación cristiana, 4 elementos que voy a mencionar rápidamente. Contemplar el amor encarnado, ya lo he venido diciendo, contemplar a Cristo Jesús, contemplar su amor en el misterio de la cruz, ahondar en ese misterio y darle sentido a mi vida cristiana. En segundo lugar, practicar deliberadamente con la comunidad. Muchos de nosotros hemos convertido la iglesia en un club religioso. Allá vamos, saludamos a todo el mundo con una sonrisa en la cara, somos muy amables, muy queridos,
estamos allí el tiempo del servicio y luego salimos y somos la misma cosa. ¿Para qué está la comunidad de los creyentes? Es precisamente como lo decía Henry Drummond. Él comparaba esto con practicar el piano. ¿Cómo podemos nosotros mejorar en el amor a las personas? Simplemente practicando. No hay otra manera. La iglesia es el lugar de práctica. La comunidad de los fieles es el lugar de práctica donde yo aprendo a perfeccionar el amor. Cuando leemos nosotros la primera carta a los Corintios, nosotros deberíamos de hacerlo diariamente. Orar por una característica específica de este amor. Me estoy formando. Entonces propone el Evangelio leer esta enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios, hablar de una característica específica, es decir, de tantas opciones que él pone allí, escoger una y orar por eso y elegir conscientemente la amabilidad cuando surge la irritación. El amor se aprende actuando y no hay un campo de práctica más expedito que la comunidad de los santos. La iglesia no es una comunidad de seres perfectos. La iglesia no es una comunidad de seres transformados. La iglesia es una comunidad en proceso de formación. Todos allí somos como una lima, el uno para el otro. Todos allí somos como un forjador de la imagen de Dios en la vida de mi hermano. Tal como tú eres y tal como soy yo, con nuestras imperfecciones, con nuestras falencias, alguien va a tener que hacer un esfuerzo por comprendernos, por amarnos. Alguien va a tener que obedecer a Dios y amarnos por encima de su razón, a pesar de su lógica. Igual tenemos que hacer nosotros. Y cuando menos pensamos, estamos en una comunidad de armonía, en una comunidad donde fluye un pensamiento común, donde hay un espíritu común, donde hay una voluntad común y es la voluntad de Dios. Sometámonos a lo que ya hemos venido diciendo en estos días, al espejo de la amistad. Tengamos el valor de abrir nuestro corazón en este sentido, hablar con nuestro guía espiritual y decirle concretamente, pastor o padre o obispo, no sé cómo quiera decirle usted o quien sea en su comunidad, yo necesito ahondar un poco más en el misterio de Cristo y comprender esto. ¿Cómo hago a través de esa comprensión para aprender a amar más a alguien que me hizo tanto daño? ¿Cómo hago para cultivar esa orientación a la obediencia? Muchas veces la consejería pastoral, la orientación espiritual, se reduce a contar un problema y esperar que el sacerdote o el ungido me diga qué debo hacer sin el más mínimo esfuerzo. Entonces yo voy y hago lo que él me dice y listo. No, hermano, no se trata de eso. La guía espiritual tiene otro sentido completamente diferente. Es formar tu espíritu, es formar tu carácter en Dios, es darle la oportunidad a la iglesia o al ministro de que ejerce ese ministerio, de tratar de formar ese carácter en Dios, donde él aprende enseñándote y donde tú aprendes de su sabiduría y de su trasegar en esta vida cristiana. Bueno, preguntémonos hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros para formarnos? ¿De verdad concebimos la iglesia y la comunidad eclesial como un lugar de formación? ¿O simplemente para nosotros la iglesia es un sitio donde yo voy, participo de un rito y se acabó el asunto? Sigo siendo el mismo. Y llevo 15, 20 años asistiendo a la iglesia y no hay cambios en mí. Sigo odiando, sigo teniendo preferencia por mí mismo, me sigo poniendo yo en primer lugar sobre los intereses de los demás.
Creo que esa no es la vida en santidad que Dios espera de nosotros. Que mal se ha entendido aquella enseñanza del apóstol Santiago cuando dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Qué bueno yo poder acercarme a alguien que consciente o inconscientemente en algún momento ofendí, y que ahora él y yo estamos en esa comunidad cristiana aprendiendo acerca de del amor, y decirle: hermano, quiero hablar contigo un momento y quiero primero que oremos, y segundo quiero compartirte que estoy meditando sobre esto del amor, y hermano, yo una vez causé mucho dolor y daño a tu vida por mi conducta, y yo quiero analizarlo contigo. En aquella época yo no tenía en cuenta que Cristo Jesús en la cruz hizo posible esto, esto y esto que nunca había considerado, y en estos días Dios me lo estaba mostrando. Y ahora tengo una razón concreta para pedirte perdón. Esa vez que yo te pedí perdón no fue producto de una experiencia de Dios en mí. Muchos de nosotros nos hemos disculpado y hemos pedido perdón como frases de cajón, por un lineamiento ético o por un imperativo moral, pero no hemos dicho esas palabras perdón como producto de una relación de amor con Dios. Lo lógico es pedir perdón, pero tengo una explicación dentro de mí. Mi espíritu me dice exactamente por qué razón debo pedir perdón, cuál es la lógica de ese perdón. De lo contrario, eso no es una verdad en mi vida. Bueno, en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, nutrámonos de los medios de gracia. Y esto es para la comunidad católica. La Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el ayuno, la lectio divina, no solamente son técnicas mágicas, no solamente son técnicas devocionales o compromisos, son verdaderos canales de comunicación con Dios que nos moldean, que hacen a través de la práctica sacramental que mi deseo cada día arda más buscando a Dios, que cuando yo no visite la casa de Dios, cuando yo no esté en comunión con Dios, mi corazón se contriste. Y digo que esta práctica sacramental, los medios de gracia, es una riqueza que tenemos en las esferas católicas. Respetamos mucho las iglesias que no tienen estas prácticas sacramentales, ¿no? Estos medios de gracia. También hay medios de gracia entre ellos. Ellos sabrán encontrar en su práctica de comunión con Dios, de comunicación con Dios, lo que nosotros podemos ampliamente encontrar con estos medios de gracia. Para la mentalidad católica, nuestra fe nos enseña que cada sacramento trae una porción de gracia. Gracia que yo no comprendo, gracia que yo no entiendo, solamente gracia que yo siento que llena mi corazón. No hay nada más sublime que ver a una persona acercarse a la comunión. Es un momento único en la historia del universo, ver cuando una persona se acerca y esa persona tiene nombre propio, y yo puedo tomar una fotografía cuando esa persona está entrando sacramentalmente en unión con Dios. Porque yo entiendo que antes de hacer eso tuvo que tener un proceso de reconciliación con Dios, de pedir perdón, de mirar su conciencia, de haberse puesto en paz con su hermano antes de llegar a la mesa del Señor. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan sublime poder ver que alguien entra en comunión con su Padre, y que ese acto de comunión es un testimonio público. Cuando una persona se acerca a la Eucaristía y comulga, entonces le está diciendo a la comunidad eclesial: me estoy esforzando, estoy aquí, consciente de lo que estoy haciendo,
consciente de lo que debo hacer antes de llegar a este sitio. Con mi ejemplo les estoy invitando. A pesar de algunas congregaciones, algunas iglesias donde se celebra la Eucaristía, van a comulgar 10, 20, 30 personas y 100 o 200 se quedan en sus puestos. Se pregunta uno si realmente sí están o si han atendido, si han comprendido esto. Bueno, finalmente el apóstol Juan no nos deja con un imposible, sino con una invitación a ser honestos. El que no ama al hermano a quien puede ver visiblemente, no porque Dios sea indigno de amor, no lo ama a él, sino porque ha demostrado que carece de la capacidad amorosa que solo viene de Dios. El que no ama a su hermano a quien puede ver, no es posible que pueda decir que ama a Dios, porque esa capacidad de amar solamente puede venir de Dios. Puede comprender el deber de amar, puede comportarse amablemente, incluso puede ser bondadoso y caritativo, pero no es un fruto del Espíritu en su vida. La buena noticia es que Dios no exige una perfección previa, sino dirección del Espíritu en nosotros. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. No porque el amor nos dé permiso para ser caprichosos y hacer lo que queramos, sino porque cuando el amor de Dios habita en nosotros, nuestros deseos mismos comienzan a ser reeducados. El amor no es una corrección que esperamos sentir, es una decisión de obediencia fortalecida por una fuente que no es nuestra, el Espíritu Santo. No es un método humano, es una gracia divina que se expresa en la naturaleza humana. Oremos. Padre, tú que eres amor, tú que eres la fuente del amor, necesitamos comprender ese misterio, esa profundidad de tu naturaleza a través de Cristo. Enséñanos a mirar, a discernir, guiados por tu Espíritu, el misterio de Cristo, de su vida, de su accionar, de su mensaje, del sacrificio en la cruz. Enséñanos a degustar cuánto amor hubo en su vida para nosotros. Haz que nuestra alma tenga hambre y sed de justicia de ti cada día, y que nos sintamos huérfanos cuando no sentimos esa presencia de tu amor. Que practiquemos el amor que tú nos enseñas por encima de nuestra razón, de nuestras deducciones lógicas. Que lo hagamos simplemente por obediencia. Que seamos nosotros cada día menos y que tú seas más en nuestro carácter. Padre, perdónanos por haber cerrado los ojos a nuestro hermano en sus necesidades, mientras alzábamos las manos en adoración en la iglesia, mientras asistíamos a la iglesia como si fuera un centro de convivencia social. Perdónanos por haber confundido el conocimiento y haberlo puesto por encima del amor que tú nos ordenas. Haznos árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos fruto en su debido tiempo. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por este tiempo que dedicaron a compartir con nosotros este devocional, con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunión